bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, qué gusto que sigan aquí, me alegra un montón que podamos seguir intercambiando, seguir escuchando sus opiniones también, por supuesto de las personas que son quienes exponen, pero también con mucho interés lo que ustedes preguntan. Estos eventos están realizados justamente para ustedes, para que interactúen, para que planteen sus cuestionamientos. Si ustedes han visto, hemos tenido charlas que tocan temas de las 3 divisiones y en esta ocasión estamos tocando un tema muy importante vinculado al diseño, a la División Ciencias y Artes para el Diseño. Quiero presentarles a José Luis Lee Nájera, al quien yo tuve el gusto de conocer hace muy poco, pero fue muy grata sorpresa la posibilidad de intercambiar con el grupo en el cual forma parte, y nos interesa, por supuesto, proyectar la importancia de esta división, de la cuestión del diseño, de la cuestión de la habitabilidad, de todo lo que se puede discutir en el tronco interdivisional. Así que en aquella ocasión, un evento en el que tuve oportunidad de estar, yo acordé con José Luis la necesidad de reflexionar, y qué mejor que ustedes sean partícipes de esta reflexión colectiva. Así que les presento a José Luis. Él es licenciado en arquitectura, maestro en arquitectura y doctor en urbanismo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es profesor aquí en la UAM Xochimilco en las licenciaturas en Diseño de los Asentamientos Humanos y de Arquitectura, y profesor del programa de Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Xochimilco. Esta primera licenciatura no está bien aquí. Sí. Fue coordinador de la licenciatura en Arquitectura de esta unidad del 98 al 2001, miembro de la Comisión de Modificación y Actualización del Plan y Programa de Estudios de la Licenciatura en Arquitectura en 2 periodos, del 98 a 2001 y 2013 a 2018, miembro del área de investigación de proyectos urbanos, ciudad alternativa y desarrollo sustentable del Departamento de Síntesis Creativa del 89 al 2022, fue jefe del Departamento de Síntesis Creativa del 2001 al 2005, jefe del área de investigación de proyectos urbanos, ciudad alternativa y desarrollo sustentable, también el Departamento de Síntesis Creativa de 2009 a 2013, responsable del área de conocimiento de teoría e historia críticas del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño en el 2022, ha publicado 12 libros colectivos, 30 artículos en revistas sobre temas asociados a la ciudad y sus barrios, proyectos de regeneración integral urbano-arquitectónica y sobre el sistema modular, que es un tema que aquí nos importa bastante. Coordinó tesis de licenciatura sobre proyectos urbanos, arquitectónicos para sistemas de barrios en las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco en el 89 al 2022, y jefe del área de investigación de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del IMBAL, ahora IMBAL, ¿cierto? CEP, 84-89. Así que, bueno, la verdad es que es un recorrido rápido de una trayectoria muy importante, y bueno, José Luis, me da muchísimo gusto que hayas aceptado y que ojalá no sea la última vez que estás acá, sobre todo por los intercambios necesarios siempre para fortalecer las 3 divisiones en el TIP. Así que bueno, José Luis, gracias y el espacio es tuyo. Sí, muchas gracias por la invitación. Desde luego, tengo ya casi 34 años, en este mes cumplo 34 años de dar clases en esta universidad, y bueno, pensar, como ya se dieron cuenta en mi currículum, sobre el sistema modular, al haber sido incluso coordinador de la carrera de arquitectura, me obligó, me permitió profundizar mucho más en el modelo, porque se trataba de modificar, actualizar el plan y programa de estudios, y desde luego para mí siempre el TIT es parte de cualquier licenciatura, o sea, no es algo que sea separado. Hay una tendencia de algunos profesores que no acaban de entender el modelo educativo de esta universidad, en donde separan el TIT del TD de cualquier división, y de ahí incluso hay un brinco entre el TD, tronco divisional, y las carreras. Para mí es una y la misma cosa, no hay una separación ni entre el TID y TD, ni mucho menos en tronco básico de formación profesional de las licenciaturas, y mucho menos del posgrado.
Y entonces es desde allí, desde donde yo estoy haciendo una serie de reflexiones de cómo construir un paradigma, como aquí aparece, morfogenético del diseño innovador, sustentable y habitable. Esto supone una visión holística de cómo abordar el diseño y desde luego cómo está asociado a la construcción de conocimiento. O sea, hablar de epistemología es hablar de conocimiento, es hablar de construcción del saber, es hablar de filosofía, pero también de ciencia, y cómo se conectan con el diseño cuando podemos entender el diseño y la ciencia también como un binomio indisoluble, ¿sí? O sea, gracias a la visión, a la filosofía, podemos integrar el conocimiento, siempre fue punto de partida y es punto de llegada. Entonces, en esa misma lógica, el conocimiento puede entenderse como dos vías de acercamiento, una por el lado de la ciencia y otro por el lado del arte, pero el diseño es una y la misma cosa, es otra vez un binomio, dos cosas que no se pueden separar, que tienen una lógica común de integración y donde hay mucho conocimiento del arte mediante los procesos creativos cuando se produce ciencia, creación de ciencia, ¿sí? Como al revés, o sea, cuando se produce arte, echamos mano de todas las disciplinas científicas para producir arte y al volverse más científico el arte, se vuelve diseño, ¿sí? O sea, la frontera entre diseño y arte también tiende a disolverse y es desde allí desde donde entendemos que esta manera de abordar los problemas siempre es en base a esta visión múltiple y compleja de articulación de visiones, pero que se estructuran y ordenan a partir de los paradigmas, de las visiones del mundo, ¿sí? Desde una postura filosófica. Y es desde allí es de donde nosotros podemos construir conocimiento. Por eso hablar de epistemología es cómo aprender a conocer las distintas vertientes del conocimiento y poder incluso hablar de una ciencia del conocimiento, ¿sí? Un estudio del conocimiento, pero entonces ahí es donde decimos dos maneras de aproximarse al conocimiento, es por el lado de la ciencia y por el lado del arte, pero al final de cuentas el conocimiento es uno y cuando se integran se vuelve diseño, ¿sí? Se vuelve una manera de ver el mundo no solo hacia el pasado, hacia el presente, sino también hacia el futuro. O sea, hablar de diseño es hablar de proyecto imaginario de futuro. Entonces, desde allí es como postura de arranque, por eso hablo de un paradigma, porque ese paradigma supone estar trabajando en torno a cómo construir conocimiento alrededor del diseño, como visión del mundo, pero donde están implicados todos estos campos, ¿no? Y desde allí, por lo que decimos que, al igual que Henri Lefebvre, ¿sí?, que no puede haber pensamiento sin utopía, sin explotación de lo posible, del otro lugar, sin referencia a una práctica, la del habitar y la del uso. O sea, aquí tiene mucho que ver esta idea filosófica, de la cual les planteo como visión del mundo, ¿sí?, pero que cuando ese pensamiento, esa visión filosófica se plantea y es capaz de imaginar cosas, se vuelve utopía. O sea, no es pensamiento estático, no es un pensamiento para hablar de la historia y cómo se documenta esas experiencias de vida de los seres humanos, incluso de las especies vegetales y animales, ¿sí?, que viven en este planeta, y que desde allí es de donde nosotros podemos entender que esa capacidad de imaginar el futuro supone una toma de posición respecto a qué hacer en términos de práctica. Por eso Lefebvre habla de referencia a la práctica. Pero al final y en última y radical instancia se trata de hacer, digamos, este lugar, cuando interactuamos con el medio, con el lugar donde vivimos, es para que sea habitable, por poder construir formas de habitar.
O sea, cuando hablamos de utopía es hablar de un lugar que no existe, por eso hablamos de proyecto imaginario, pero que quiere ser, mediante la práctica, realizable. Y al ser realizable, tiene que hacerse un ejercicio de hacer que esos imágenes de futuro nos hagan posible el habitar en este planeta, ¿no? Y desde ahí, por eso decimos lo sustentable, por un lado, se vuelve algo indispensable concebirlo, ¿no? Porque se trata de habitar lo mejor posible el planeta, ¿no? Y que a la vez sea sustentable, es decir, que desde el punto de vista de futuro se pueda mantenerse viviendo por mucho tiempo, porque está de por medio las formas de vivir y de habitar de las especies que viven en este planeta, ¿no? Entonces, desde ahí es de donde nosotros, por eso decimos, es un paradigma, pero justo gracias a ese proyecto imaginario que veíamos, regreso tantito, ¿sí? Porque no me refería a la imagen, ¿no? Los primeros pobladores de la Ciudad de México siempre se imaginaron, sobre todo los nahuas, ¿sí?, que emigraron del norte del país y se imaginaban un lugar donde encontraran un águila devorando una serpiente y una vez encontrado ese lugar podían fundar una ciudad como la Ciudad de México, Tenochtitlan. Era un proyecto imaginario. Entonces, por eso decimos que esta visión social, cultural, religiosa, está detrás de un propósito de vida que los lleva a migrar, pero que al mismo tiempo encontrar. Se imaginaron un lugar y al encontrarlo, con las características simbólicos, significativas que ellos desearon, se dieron a la tarea de fundar no solo una ciudad, sino un imperio. Y desde ahí es de donde decimos, son nuestras raíces, nuestros orígenes, lo que nos ayuda a entender cómo estos procesos de innovación, porque modificaron el lugar a tal grado que produjeron cambios importantes, intercambiaron con los pueblos preexistentes a la orilla del lago de Texcoco, interactuaron con ellos, se aprendieron de la cultura chinampera y desarrollaron la ampliación de la isla donde encontraron el águila devorando la serpiente, esa posibilidad de expandir la ciudad, de hacerla crecer, cuando estaba separado la ciudad de Tlatelolco de la Ciudad de México, Tenochtitlan, gracias a la cultura chinampera, se integraron y se volvieron una sola. Y esa relación con los pueblos originarios empezó a ir interactuando hasta desarrollar una civilización como esta, ¿no? Pero todo esto se expresa en la memoria de un lugar, con lo que queda de esto, que es el Templo Mayor, la pirámide del Metro Pino Suárez, por ejemplo, o la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, como parte de la memoria histórica, pero que se expresa en el territorio con estos referentes de cultura material e inmaterial, ¿sí? O sea, los objetos materiales, como los templos, ¿sí?, o las artesanías, o los códices, o muchos objetos, son resultado de ese conocimiento, de esta civilización, pero que también recoge mucho de estas emociones, de estas formas de ser y de vivir de la gente, que se expresan en su lenguaje, en su poesía, en sus distintas formas de expresión, en donde van acompañadas el conocimiento científico y tecnológico, y por el lado estético y artístico, para desarrollar una cultura como la que vemos aquí, ¿sí? Es desde allí, por eso les digo, en donde nosotros podemos abordar nuestro modelo educativo, ¿sí?, como un sistema complejo y rizomático. Hablar de sistema modular, para mí, desde el paradigma de la complejidad, se tiene que tratar como un sistema complejo y rizomático, ¿sí? Lo rizomático, pues, para que quede claro, es un rizoma como el que tenemos aquí en la imagen, ¿sí? Y esa imagen, desde luego, nos habla de cómo esto que aparece desordenado, pero a la vez ordenado, racional e irracional a la vez, ¿no? Así es nuestro modelo. Tiene cuotas
que tienen que ver con el azar, ¿no? Y otras que tienen que ver con la necesidad, otras cosas que tienen que ver con eso que ya les decía, la razón, la sin razón, pero también con la ciencia, el arte, en fin, todas estas derivaciones, estos múltiples recorridos y caminos se articulan a través de la noción de sistema complejo y de sistema rizomático. Entonces, es desde allí donde no hay manera de entender las formas de expresión como estáticas, sino en permanente cambio y de transformación, ¿sí? Por eso habría que entenderlo como un sistema vivo, como un sistema abierto, y entonces entender en serio y a fondo el sistema modular es eso, ¿sí? Y entonces no es verlo como un mecanismo, que es otra manera de entenderlo. Y cuando se lee como un mecanismo, entonces se vuelve un sistema cerrado y que impide efectivamente las innovaciones, los cambios y las transformaciones. Por eso el proyecto académico de la universidad se plantea como un proyecto de futuro que está en permanente cambio, ¿sí? Al grado tal, como sistema abierto, forma parte de la casa abierta al tiempo, o sea, no es cualquier cosa. Si aquí nos la tomamos más en serio que en otras universidades, ¿sí? En el sentido de que es la UAM la que se pretende y le apuesta al tiempo, no está cerrado, está apostándole al futuro, no es pensar que se quede anclado en el pasado, en el conservadurismo, sino en la permanente cambio y transformación. Y dentro de la propia UAM, la más radical de todas, precisamente fue la de Xochimilco, ¿no? Con su modelo educativo, que fue capaz de crear un sistema coherente con la filosofía que le dio origen a esta universidad, como modelo psicopedagógico, como modelo académico, educativo, ¿sí? Que le apostó al cambio y a la transformación de la realidad, ¿sí? Más adelante lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero desde allí es de donde reitero mi postura, ¿no? Cómo de pronto nuestro modelo, sistema modular, se vuelve rizomático cuando empezamos a entender, aquí, perdón. Se puede observar cómo esta bolita verde, esa bolita verde representa al TIT, ¿sí? Y cómo esta se articula con el TD y los otros naranjas, bolitas naranjas que aparecen allí, que son las de formación profesional, ¿sí? Y cómo ya hacia el final de la formación profesional, del tronco básico de formación profesional, pasamos a lo que por lo menos en arquitectura se conoce como área de concentración, pero para mí es otra vez el TIT, ¿sí? Y al tratar de verlo como un nuevo TIT, ¿eso qué quiere decir? Que yo ya me formé en mi campo profesional, en mi disciplina, pero yo puedo repetir la experiencia del TIT y del TD al final de la carrera, y no solo, sino también en el nivel de la formación de nivel de posgrado, porque aquí esta esfera verde habla de la especialización. Yo me empiezo a especializar hacia el final de la carrera, pero puedo profundizar en la especialización en el posgrado. Pero todo depende cómo lo veo, desde una visión compleja como esta, porque estas bolitas naranjas que están aquí son las distintas visiones del mundo, y si le quieren poner nombre y apellido, son visiones que representan a cada una de las divisiones. Se hace énfasis en lo social, se hace énfasis en lo biológico, pero también en lo morfológico o morfogenético del campo del diseño, pero que tiene contactos con la morfología biológica, pero también con la morfología física o social. Y entonces lo morfológico, lo morfogenético, la génesis de las formas de expresión espaciales, ambientales, se manifiestan a través del diseño. Entonces, desde allí omito hablar de una carrera en particular, porque esta visión pone en el centro el objeto de transformación, lo que está ahí en azul, es un problema de la realidad X que yo tomo, y es desde las distintas visiones
que puedo analizar desde el TID o desde el final de la carrera, que son las bolitas verdes más oscuras, ¿sí? O las naranjas, que son las que se construyen y ordenan a partir de los programas de posgrado, ¿sí? Porque sobre todo en el nivel de doctorado se está en la frontera del conocimiento y es desde allí donde se construyen los paradigmas en el terreno ideal, ¿no? Estas visiones del mundo, que si son integrales como pretende esta universidad, no tendría que haber fronteras entre un posgrado y otro. Tendría que ser un TID corregido y aumentado, sería el TID ideal, pero no ocurre. Cada posgrado camina por su lado, incluso dentro de la propia división de diseño ocurre lo mismo, pero habemos algunos que somos más papistas del Papa y decimos, no, pues aquí está mi propuesta, la pongo a discusión, y es lo que yo presenté cuando fui coordinador de carrera, 2014, como parte de la Comisión de Planes y Programas, donde no solo lo planteo desde el punto de vista teórico, sino práctico, ¿sí? Entonces, digamos, comentarios que les hago es porque yo sé que en la primera unidad de su tronco interdivisional vieron los temas que tienen que ver con el sistema modular, pero también hay distintas maneras de ver el sistema modular. Yo les presento mi propia manera de ver y creo que es más coherente y consecuente con las hipótesis que planteó el modelo, que quiere ser de integración de funciones. No debe de haber fronteras entre docencia, investigación y servicio, por ejemplo. No debe de haber división entre los campos de la ciencia, tiene que ser interdisciplinario y en el mejor de los casos transdisciplinario, como dice aquí, ¿sí? Las hipótesis de vínculo con la realidad están dependiendo de problemas socialmente relevantes, ¿sí? Y que incluso tienen su consecuencia a través de los objetos de transformación, ¿sí? Son las bases conceptuales que se citan aquí, del 2005, ¿sí? Y que son referente obligado, si no, creo que no está en la bibliografía del TIP, pero es un texto obligado que había que analizar, que incluso el documento de revitalización del sistema modular, creo que sí está, pero como una referencia muy tangencial, pero tiene mucho más cosas de fondo, como esto que les planteo del pensamiento complejo, que si se profundizara como se profundizó por lo menos en las bases conceptuales, el documento de revitalización sería más cercano a lo que les estoy planteando. ¿Por qué? Porque ese documento de revitalización sigue hablando de UEAs, de unidades de enseñanza-aprendizaje y no de módulos. Cuando hablamos de sistema modular, estamos hablando de estas hipótesis. Y eso no, de acuerdo a la normatividad, no permite trabajar con profundidad estas hipótesis desde una UEA que está planteada como un sistema cerrado, porque quiere parecerse a las otras unidades, pero que el rasgo peculiar de las UEAs de la UAM Xochimilco son más cercanas a las guías modulares que podían trabajarse, pero que también podrían profundizarse aún más vía objetivos de proceso. Eso más adelante lo voy a exponer, ¿sí? Pero aquí quiero poner énfasis en los objetos de transformación, porque tiene también mucho que ver con los planteamientos de Julio Verne, ¿sí? Dice, llegará el momento en que las creaciones de la ciencia superarán a las de la imaginación. Todo lo que el hombre es capaz de imaginar, otros hombres serán capaces de realizarlo. Otra vez, es esa apuesta al futuro, a la posibilidad de cambio y de transformación del propio desarrollo de la humanidad, para poder ser capaz de imaginar cosas que transformen esa realidad a través de creaciones científicas, donde lo científico para nosotros es artístico también, es diseño, ¿sí? Porque cuando echamos mano de la imaginación, estamos hablando de proyecto, estamos hablando de planeación, y cuando hablamos de proyecto, es proyecto de futuro, y cuando hablamos de planeación, son proyectos de futuro.
¿sí? Y entonces el campo de la planeación se vuelve un referente de convergencia con todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, que son los que permanentemente están pensando en cómo configurar un futuro mejor para la humanidad, erradicando la pobreza, ¿no? O desde el lado de las ciencias biológicas, combatiendo la contaminación, el cambio climático, y hay un proyecto de futuro de querer cambiar todo eso, ¿sí? Pero si eso no se traduce en un proyecto, en un plan, no hay manera de ponerle orden al asunto, ¿sí? La manera de enfrentar el orden, el caos es con un orden, y el orden es precisamente un marco de planeación, un marco de diseño que sea capaz de conformar un futuro mejor, pero que sea producto de un consenso, de un acuerdo de toda la humanidad para poder cambiar. Por más controles que pongamos de la contaminación a través de las emisiones de carbono, pues si los principales países que contaminan no firman los acuerdos de erradicar eso, pues entonces el plan falló. Ahí es donde entra lo racional y lo irracional del diseño. El diseño, desde el pensamiento complejo, incluye lo irracional. Podemos manejar mediante proyectos de simulación prospectiva distintos escenarios. El escenario probable, el escenario factible, el escenario posible, el escenario deseable, pero desde la academia donde se construyen los escenarios lógicos. Y cuando entramos por el lado de lo lógico, estamos hablando de la ciencia, de la parte racional, científica, pero que tiene que apostar también a lo emocional, a la parte estética, la parte que pertenece a lo irracional de lo racional. O sea, se tiene que incluir esa parte, porque entonces el proyecto de futuro prevé estas fallas, estos elementos de irracionalidad, ¿no?, que se mueven entre lo falso y lo verdadero, y entonces en lugar de que terminemos suicidándonos porque lo racional no checa con lo irracional, ¿no? No, mejor aprendamos a convivir con lo racional y lo irracional, y eso es pensamiento complejo. Lo otro es verlo como un sistema cerrado, y entonces ahí es donde creemos que ese sistema es un mecanismo y que tiene que funcionar como un reloj perfecto, ¿no? Y la perfección sin la imperfección no existe, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo hago énfasis en que la clave, cuando hablamos de innovación, cambio y transformación, son los procesos de desarrollo cognitivo, si entramos por el lado epistemológico, o los procesos creativos, si entramos por el lado del diseño, ¿sí? Pues es cuando empezamos a entender que el modelo Xochimilco, cuando nos habla de procesos de formación profesional, pero que dependen de los propósitos del modelo educativo que nos hemos propuesto, ¿sí?, que son objetivos educacionales, pues unos tienen que ver con la práctica disciplinaria y la otra con la práctica educativa, que tienen un punto de encuentro en la universidad. Por eso está representado en estos dos triángulos que se cruzan, ¿no? Pero que lo más importante es cómo transformamos la realidad, por eso ponemos el objeto de transformación en el centro, o cómo este triángulo representa los procesos de conocimiento empíricos contra los procesos o prácticos, ¿no?, contra los procesos de conocimiento teóricos. Hay una relación estrecha entre teoría y práctica, y el punto de encuentro, el punto de síntesis, se da a la hora de poner en el centro el objeto de transformación, el lugar donde se interviene, donde se quiere modificar, cambiar esa realidad, transformarla. Otro referente importante, por eso tomo como ejemplo esta pirámide, que le llaman los autores pirámide de almacenamiento informativo, pero en realidad puede ser pirámide del conocimiento o pirámide del saber, ¿sí? Y cómo esta pasa de la experiencia directa a la indirecta. O sea, la directa
tiene que ver con lo que ocurre en sus celulares. Tienen un bombardeo de información impresionante, ¿no? Pero si esa información no la convierten en conocimiento, entonces se bloquean y no acaban de entender la realidad porque no la analizan, no convierten esa experiencia directa del manejo de la información con un proceso de reflexión, de profundizar en esa información para convertirla en conocimiento. Y una vez que la tienen, ¿no? Ese conocimiento, para poder avanzar en la construcción de ese conocimiento a un nivel de comprensión de nivel superior, digámoslo así, ya no es solo conocer, sino lo importante aquí es que de ese conocimiento somos capaces de asimilarlo, de comprenderlo, y al comprenderlo, ¿sí?, somos capaces de sistematizar, de esquematizar, y entonces el conocimiento se vuelve significativo cuando lo convertimos en saber. Y cuando se convierte en saber, somos capaces de compartirlo, ¿sí? Entonces se vuelven conocimientos prestados, de intercambio con la gente, ¿no? Y entonces, si lo vemos en un sentido de abajo hacia arriba, pues se vuelve no una pirámide estática, sino dinámica. Y entonces en realidad estamos hablando de una espiral del conocimiento, no de una pirámide, si estamos hablando de procesos. Y los procesos, de acuerdo a Piaget, van de cada nivel, van construyéndose conceptos de manera progresiva. Si esto lo vemos de un trimestre a otro, ¿no?, vamos construyendo conocimiento cada vez más complejo, y en la medida que vamos produciendo más conocimiento, vamos articulando una red, por eso hablo de los rizomas, ¿no?, porque vamos agregando más bolitas a nuestro conocimiento, al grado tal de que entre más relaciones de conceptos y de conocimientos empleemos, nuestro saber sobre un campo específico crece, aumenta, ¿sí? Se forma de manera rizomática desde distintas vertientes, pero hay un hilo conductor. Y los ciclos entre un trimestre y otro están representados aquí por las bolitas rojas cuando presentamos nuestros exámenes de final de módulo, ¿no? Es un ciclo que se cumple, nos evalúan, aprobamos, pasamos al siguiente nivel y así sucesivamente, ¿no? Entonces se da un doble juego, ¿no? Es una espiral del conocimiento que avanzamos, como dirían en el Renacimiento, hacia la perfección, ¿no? Pero al mismo tiempo esta espiral se vuelve invertida porque conocemos más. O sea, se cruzan como nuestro modelo que va de la teoría y la práctica, y de la práctica a la teoría, que ya les mostraba acá, ¿no? Es de ida y vuelta. No es de la práctica a la teoría, como la pirámide de la información que les acabo de mostrar, que se volvió sabiduría, sino que también es desde la sabiduría, el campo de conocimiento más amplio, con el que regresamos a la práctica, ¿sí? Y en el encuentro entre lo teórico y lo práctico, somos capaces de optimizar ese conocimiento, haciendo una síntesis de qué es, de un análisis y una síntesis de ese conocimiento para poder aplicarlo en la realidad y transformarla, ¿sí? Entonces aquí tenemos una doble espiral, ¿no? En el encuentro de estas dos espirales, ¿no?, es desde donde encontramos la solución que nosotros decimos es creativa, que es de diseño, que es de planeación, y es aplicable para el campo de las ciencias biológicas y de la salud, si no, no se cura el enfermo, ¿no? O aplicable a las ciencias sociales, si no, no se sale, mejoramos la calidad de vida de la población, y más la que está sumida en la pobreza. Y son proyectos de vida, son proyectos de futuro, es planeación, es diseño. Pero ¿cómo se materializa? Estos son ideas, se concretan,
se traducen en sistemas de objetos, y muchos de ellos son objetos de diseño. En un libro es un objeto de diseño editorial, pero ahí refleja muchas ideas, ¿no? Pero si esto además se redacta de forma poética, pues entonces ya saltó de lo científico a lo artístico, pero los contenidos siguen siendo igual de profundos. Solo es una forma de expresión distinta. Y en el campo de las ciencias biológicas es lo mismo, ¿no? ¿De qué me sirven todos los conocimientos de laboratorio que pueda tener de un paciente si no lo convierto en una receta? Y esa receta es planeación, porque le receto medicamentos y le receto un tratamiento de dieta y hasta de ejercicios. ¿No es un plan? Y si lo seguimos tal como nos lo dice el médico, capaz y hasta nos aliviamos. Porque fue muy certero lo que dijo el médico, o a lo mejor tuvo que poner en juego a muchos más médicos, porque la complejidad de la enfermedad es tal que si no intervienen varios, pues no hay manera. Y entonces el plan crece, porque ya no es el plan de un solo médico, sino de cuantos médicos se necesiten para poder hacer que el paciente sane. Y si se trata del planeta todo como un planeta enfermo, imagínense, si no participa toda la humanidad haciendo un plan de planes tan complejo como para que cada país contribuya para que el planeta sea sano. Lo vemos desde el lado de la salud, pero también desde el lado de lo social. Eso requiere de posturas económicas, políticas, culturales, históricas, pero también artísticas, estéticas, de diseño y planeación, con un proyecto de futuro. Y entonces, ¿dónde están las fronteras del conocimiento si tienen un punto de encuentro allí? En el diseño y la planeación. ¿Para qué me sirve todo el conocimiento si no es para transformar la realidad? Por eso para nosotros, Guam Xochimilco, el objeto de transformación es relevante, y por eso para mí los objetivos de proceso también son igual de relevantes, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si los procesos de conocimiento epistemológicos están por un lado, ¿sí?, que tienen que ver con las disciplinas científicas, cualquiera que ésta sea, ¿sí?, o que tiene que ver con el conocimiento relacionado con el problema de la realidad, se vuelve un conocimiento de tipo fenomenológico, ¿sí?, y en donde todos los campos de la ciencia participan. Por eso decimos es interdisciplinario, es transdisciplinario, en el peor de los casos multidisciplinario, y en el más peor de todos solo disciplinario, ¿sí?, que nada más lo vemos desde una sola perspectiva y no nos mueven de allí, creemos que es el ombligo del mundo. Entonces, para todos aquellos que vienen aquí a esta universidad y quieren saber qué va a pasar con su profesión, pues no se angustien, ¿sí? Si lo ven desde una perspectiva integral, tarde o temprano van a profundizar en su propio campo, pero van a terminar entendiendo que es solo una pequeña visión, una sola perspectiva de cómo abordar el problema. Solo vamos a poder contribuir con nuestra especialización a resolver una parte del problema, pero si lo vemos de forma integral, pues entonces llevamos el TID trimestre a trimestre. Ya no es un solo trimestre, sino en nuestra mente lo tenemos todos los trimestres. Para mí lo modular es TID todos los trimestres, no adiós mundo cruel, lo tenemos en uno y adiós, ya no lo volvemos a ver. Por eso yo hago lo posible por los últimos 3 trimestres de la carrera de arquitectura, de donde estoy, ¿sí?, para repetir el TID. Y entonces me pongo a invitar a profesores de sociales, de biológicas y de diseño para resolver un problema socialmente relevante, y a ver, díganme que no. Aseguro que los alumnos, mis egresados, tengan por lo menos otra vez la experiencia del TID, ¿sí?, pero aplicada a la solución de un problema. Pero si no solo es los últimos 3 y solo el primero,
sino lo mantengo en todos, por eso mi modelo rizomático que les presenté hace rato, ¿no? Es que en todos los trimestres tendría que ser, pero eso está a debate, todavía no es un acuerdo, ¿sí? Por eso digo, yo soy más papista que el Papa, ¿sí? Puedo seguir formándome en mi propio campo disciplinar, pero atendiendo la visión múltiple, compleja, que me ofrecieron en el TID. Si no, ¿para qué entré en crisis existencial? Porque entré al TID creyendo que iba a estudiar medicina, ¿no? Y me hablan de todo menos de medicina. Yo quiero ver anatomía aquí, a ver, mi primer curso de anatomía, porque si no, no me siento que estoy en medicina. ¿Sí? No, es más importante esto otro, tener una visión del mundo distinta y qué papel va a jugar la medicina en todo esto. La garantía de que tengan éxito nuestros egresados es porque hicieron un buen TID, a pesar de todo. ¿Sí? Pero eso pasa, porque muchos aprenden a investigar, a tener esta visión de cómo resolver los problemas, ¿no? Y frente a todas las contradicciones que tienen a lo largo de la carrera, hay una continuidad, hay una constante entre los profesores que son seguidores del modelo Xochimilco, ¿no? Que les estoy hablando, del sistema modular, y los que pretenden, manejar el modelo Xochimilco, pero a través de la intuición, a través de la improvisación, del instinto, y se van a topar con profesores que aparecen como irracionales, que no tienen nada que ver con el modelo, pero nos están dando clase, porque son hasta temporales y me contrataron por 1 o 2 trimestres y vengo de la náhuac y ahí hago lo que puedo, ¿no? Gané el concurso, ¿no? Y habrá otros profesores que se dicen egresados de la UAM Xochimilco, que creen saber y conocer el modelo, pero no lo han estudiado, lo han vivido, pero no lo conocen. Y entonces, de manera instintiva, dicen, es que yo aprendí de mi profesor, que le aprendí cualquier cosa, cantidad de cosas, y le hago como él le hace. Pero una cosa es que yo lo imite, ¿no? Y otra cosa es que sea un proceso consciente. Y un proceso consciente supone formarse dentro del modelo desde el punto de vista psicopedagógico, porque tiene que atender los procesos de desarrollo cognitivo de ustedes. Por eso hablo de procesos, ¿sí? Y aquí es donde está la parte psicopedagógica. Ya les hablé de lo epistemológico, lo fenomenológico y lo psicopedagógico. 3 procesos que tienen un punto de encuentro con el objeto de transformación, el problema de la realidad, y el proceso de diseño. Son los procesos morfogenéticos. Yo cómo lo traduzco eso en un sistema de objetos de diseño, de planes, de proyectos, cualquiera que sea. Pero si se materializan, se vuelven objetos. ¿Sí? Pero también pueden ser materiales e inmateriales, puede ser un objeto inmaterial, como la música. ¿Sí? Se traduce en una partitura, pero si no lo ejecuta el músico a través del instrumento, no lo convierte en música, simplemente es una partitura que solo lo entienden ellos, ¿no? Pero el que interpreta ese lenguaje y lo convierte en una forma de expresión a través de un instrumento, y que no solo lo toca, sino que transmite emociones, me puede hacer llorar, me puede hacer cantar, reír, hasta rezar, por la forma en que se interpreta. Y tiene mucho de científico la técnica de tocar el instrumento, la técnica de cómo armar una partitura y hacer una composición como la novena de Beethoven, ¿no? Tan compleja como la quieran. Pero cómo coordinamos a 80 músicos y a 400 cantantes del coro para contar el himno a la alegría. Pero cuando lo escucho con esos 400 coristas, se me pueden caer los calzones de la emoción, ¿no?
Y esa partitura la escribió Beethoven estando sordo. Imagínense, conocimiento científico aplicado en la partitura, conocimiento experiencial, ¿sí? Y experimental, traducido en una partitura, porque obviamente todo su conocimiento acumulado durante toda su vida lo culmina con su mejor obra estando sordo. De ese tamaño es el talento de una persona que es capaz de combinar ambos campos, ¿no? El de la ciencia y el de las artes, de la ciencia y el diseño, para convertirlo en diseño, en un proyecto para ser ejecutado por 300 personas. Eso es planeación. Entonces, si la convergencia de estos procesos están a partir del objeto de transformación, no es que sea uno más importante que el otro. Para mí este es el módulo. Pero para Vygotsky, que está aquí con la bolita naranja, casualmente él nos habla de zonas de desarrollo alcanzado, zonas de desarrollo próximo y zonas de desarrollo potencial. Y entonces un psicopedagogo que se respete tiene que atender las zonas de desarrollo alcanzado por ustedes en el bachillerato, en la preparatoria. Saber cómo los va a recibir por el grado de desarrollo cognitivo que tienen, por el grado de desarrollo mental, por el grado de desarrollo creativo. Si no atiende eso, entonces les provoca una crisis y hasta desertan. Eso es la dimensión psicopedagógica. Pero si yo recibo a los alumnos del TID en el TD, es porque también debo atender la zona de desarrollo alcanzado. Pero para un profesor del TID es la zona de desarrollo próximo, para un estudiante del TID es la zona de desarrollo a alcanzar, ¿sí? Es la guía del módulo, es mi UEA, es mi programa que me dio mi profesor, ¿no? Y que si yo curso como él me lo plantea, ¿no? De manera correcta y adecuada, pues igual ya hasta saco 10, ¿no? O MB. Es mi zona de desarrollo próximo, mi zona de desarrollo a alcanzar. Pero la zona de desarrollo potencial no se junta con la zona de desarrollo próximo, cuando la zona de desarrollo a alcanzar es la del TID. Esta visión del mundo holística, inter, multi, transdisciplinaria, pero también disciplinaria, es mi zona de desarrollo potencial, pero casualmente la tengo en el TID. Muchos dicen, es que eso ni debería de enseñarse en el TID, mejor al final de la carrera. Entonces son los más tradicionalistas del modelo, porque quieren irse al modelos atrasados y solo buscar el TID al final, ¿no? Porque ya como ya soy experto en mi campo disciplinario, entonces ahora sí yo ya puedo hacer el TID, ¿no? Acá somos más radicales, ahí les va el balde de agua desde el primer día que vienen a esta universidad y agárrense como puedan, ¿no? Pero si logran asimilar ese balde de agua y los obliga a reaccionar de manera positiva, de manera correcta y adecuada, capaz ya hasta pasan de módulo, aprueban el TID, ¿no? Y si lo aprueban, quiere decir que ya lo tienen garantizado porque ya pasaron lo peor, ¿no? Ya después de eso ya me voy a ir a especializar más y más, ¿no? En el TD todavía tengo que cubrir 2 trimestres para, pues ya por lo menos está dentro de mi división, ya es de biológicas y pues ya me quito a los estorbosos de sociales y de diseño, ¿no? Porque ni les entendía qué querían ellos, ¿no? No, al contrario, porque los aprecio, porque yo reconozco la importancia del conocimiento que ellos también van a estudiar y aprender, ¿no? Es porque me mantengo en contacto con ellos toda la carrera y sigo retroalimentando el conocimiento con ellos y me enfrento a problemas cualquiera que este sea desde mi disciplina,
para que ellos me ayuden a resolverlo, por lo menos entre cuates, entre amigos, estudiantes. Pero si lo hago con los profes, igual. Si nuestro modelo nos lo permite, yo me atrapo a cualquier profesor en el pasillo y me lo llevo al aula y no me va a decir que no, porque el modelo lo permite. Si esto lo quiero hacer en la UNAM, me van a decir de groserías, ¿no? Y voy a tener que hacer una carretada de oficios para ver si me dan permiso de que vaya a dar clases a tal facultad o viceversa, ¿no? Traerme un profesor es así como que guau, ¿no? Pero no me lo llevo al aula, lo tengo que invitar de como conferencista o como, a ver qué se me ocurre, ¿no? Tengo que abrir un curso especial para que me lo dé, ¿no? De educación continua o de qué se les ocurre. No, aquí es cualquier profesor que me tope en el pasillo me lo puedo llevar. Más si es mi amigo, ¿no? Porque de así a la fuerza tampoco, ¿no? Pero el modelo lo permite, o sea, yo le pongo argumentos, así no lo conozca, le pongo argumentos académicos y lo convenzo. ¿Ya entendieron a qué estamos jugando en esta escuela, en esta universidad? Se trata de eso, de que lo entiendan, y si lo entienden, como les digo, ya están del otro lado. Y eso es mucho más importante que ser experto en su campo disciplinario, porque esta visión del mundo les va a permitir transformar la realidad, cualquiera que ésta sea, y desde donde la quieran abordar. De otro modo, no hay manera. Y entonces pueden entender este esquema, ¿no? Es lo mismo que les he estado diciendo, son las tres divisiones interactuando desde cualquier campo disciplinario, ¿sí? Y cómo permanentemente durante cada triangulito pequeño que está dentro de este esquema, ¿sí? Es un módulo, pero todos estos módulos, juntando todas las carreras, por lo menos de diseño que están aquí, cómo pueden interactuar permanentemente con las de biológicas y las de sociales. Por eso están de tres colores distintos, ¿no? No se ven muy bien, pero ahí están, ¿no? Y esto cuando tomamos como objeto de transformación un problema de la realidad, ponemos por ejemplo un barrio aquí, ¿no? Como este barrio, que es un triangulito acá, se liga con un sistema de barrios y es un pedazo de ciudad, y ese pedazo de ciudad cómo se interviene desde los distintos campos de la ciencia y de las artes, desde el diseño, ¿sí? Y cómo podemos estructurar y ordenar estas etapas de desarrollo, de cambio, de innovación, cambio y transformación de ese problema de la realidad a partir de estas visiones múltiples de las que les he estado hablando. No me voy a detener, esto obviamente se puede explicar con mayor detalle y mucho menos ¿no? Porque este es el mismo que les acabo de mostrar, pero ya estallado, ya convertido en una red rizomática muy acorde al modelo sistema modular, ¿no? Porque otra vez las visiones múltiples, las bolitas naranjas, representan a todos los campos disciplinarios, todas las visiones del mundo que podemos incorporar para resolver este problema. Y las bolitas moradas representan los distintos procesos de cambio, de innovación y de transformación que voy a poner mediante proyectos de futuro, transformar esa realidad. Pero dentro del esquema del pensamiento complejo, que es el ambiente epistemológico que está en azul, pensamiento complejo. Si ustedes no entran por ese lado, no van a entender nada de lo que estoy hablando. Digo, afortunadamente ya en la nueva versión para el TIT ya se habla de pensamiento complejo. Van a tener que tocarlo. ¿Sí? Y eso es una gran fortuna. Y ahí es donde yo digo, ahí es donde sí empieza a aplicarse las bases conceptuales que hablan de pensamiento complejo, porque el modelo, sistema modular es pensamiento complejo. Y de todo lo que les he estado hablando es pensamiento complejo. Y la mejor manera de representar la complejidad es de forma rizomática, pero una cosa es que les muestre el rizoma como la primera imagen, que era un rizoma puramente biológico, ¿no? A uno que ya es conceptual, se volvió un mapa conceptual,
pero que detrás de esos conceptos hay conocimiento, hay teorías, hay visiones del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa. Y es desde allí desde donde vamos a estructurar y ordenar los sistemas de sistemas de sistemas complejos. Por eso son un montón de racimos como de uvas, ¿no? De distintos colores, pero que se articulan, porque son sistemas de sistemas de sistemas. Bueno, ese es el preámbulo de lo modular y seguimos hablando de diseño, ¿sí o no? Esto ya se los decía, o sea, desde la epistemología y el diseño hay un binomio indisoluble entre las ciencias y las artes, pero que una genera al otro, que uno está contenido en el otro. O sea, la ciencia está contenida en el arte, lo azul está contenido en lo blanco de las artes está contenido en la ciencia. Uno genera al otro permanentemente, hay una relación dialógica, la lógica de los dos da como resultado el diseño. Y detrás de eso, todo el conocimiento de estos campos para producir un objeto de diseño. Y entonces, ¿por qué no hablar de diseño en el TID entonces? No es arte, no es ciencia, son las dos cosas. Es una y la misma cosa. La ciencia y el arte es arte y ciencia, son una y la misma cosa. Porque estamos hablando de proyectos de futuro. Y bueno, tenemos a un Carlos González Lobo que se atrevió precisamente a presentar un modelo que quiere poner en el centro esta idea de proyecto, pero como proceso, como procesos de conocimiento y diseño que se ponen en juego, ¿sí?, para poder producir un objeto de diseño. Y entonces, si se dan cuenta, lo que se pone en el centro antes que otra cosa es el ser. Puede ser un ser individual o un ser social que tiene una condición de existencia determinada, que nos plantea una serie de necesidades y de requerimientos, ¿sí?, a satisfacer, pero que mediante el proceso de conocer esos planteamientos, necesidades y requerimientos, es como se inicia el proceso de proyectación. ¿Ya? No, pues ya me quedé muy lejos. Entonces voy a tratar de acelerarme, porque bueno, son estos procesos, digamos, de un ciclo al otro, que están puestos en movimiento para proyectar, como les digo, ¿sí?, y hacer, construir, materializar, ¿sí?, el viaje del conocimiento, de la teoría a la práctica, ¿sí?, y es donde podemos obtener el resultado, pero el proyecto imaginario, la imagen de futuro, se detiene aquí, pero lo importante es cuando se aplica a la realidad, ¿no? Otra condición del proceso de diseño es precisamente este viaje del ser, ¿no?, a su ubicación, su existencia en el espacio, en un lugar, en un ambiente, ¿sí? Pero cómo depende de estas condicionantes de forma, función, significado, estructura, contenido, pero que detrás de eso está sus relaciones con la materia, el tiempo, la energía, el movimiento, las dimensiones. O sea, son los procesos de estructuración de ambientes, de espacios, ¿no?, a partir de poner en juego estas categorías. ¿Sí? Como no tengo mucho tiempo, voy a ponerlo en ejemplo, ¿no? O sea, y el mejor ejemplo es Leonardo da Vinci, que es se conoce como artista, pero lo podemos conocer más como diseñador, porque tuvo una gama muy amplia de aspectos que puso en juego, pero que también fue científico, ¿sí? O sea, fue científico y artista a la vez, ¿no? Y ese hombre del Renacimiento, ¿sí?, es la mejor
representación de lo que querríamos de nuestros egresados, ¿sí? Pero su pensamiento es complejo y rizomático, o sea, piensa varias cosas al mismo tiempo, abarca distintos aspectos del conocimiento y está resolviendo varias cosas al mismo tiempo. Pero logra esto como resultado, auténticos poemas, auténticas maravillas, donde el conocimiento científico y artístico da como resultado el diseño de estas obras, ¿no? Como reflejo de esa experiencia, de esta manera de ver el mundo, pero que a la vez refleja estos procesos creativos, reflexivos, cognitivos, que se manifiestan en sus dibujos, como los que acabamos de ver. Pero el secreto está en cómo pasamos, cómo viajamos de un concepto de espacio físico a un espacio mental y de ahí a uno social. Y esto es el ejercicio permanente del viaje que ocurre en nuestra mente, ¿no? Pero que surge de la práctica del contacto con el espacio físico, con la materia, ¿sí? Con las relaciones que establecemos con lo real y tangible, ¿sí? Pero que se traduce en espacio mental, o sea, reflexivo, cognitivo. Y de ese espacio cognitivo, reflexivo, se traduce en espacio social. Cuando se quiere transformar la realidad, se volvió social. Pero este viaje permanente entre estas múltiples dimensiones del espacio, ¿sí? Viajan en el tiempo de forma multitemporal, son distintos tiempos y podemos viajar del presente hacia el pasado, del pasado hacia el presente, pero también hacia el futuro. Por eso es una espiral en permanente cambio y transformación. Otros ejemplos representativos de donde se toma precisamente este diagrama que les puse de la sección áurea o proporción divina se le llama, ¿no? O la divina proporción, está inspirada precisamente en los hallazgos científicos, filosóficos de Platón, de Aristóteles, ¿sí? Pero analizando a la naturaleza, al nautilo, ¿sí? Y su geometría. Pero esa geometría de la naturaleza la traducen en un objeto, en una planta arquitectónica, en un alzado para una fachada, pero aplicando la sección áurea. Estas relaciones de proporción entre cuadrados y rectángulos, pero que esas mismas relaciones de proporción de tamaños aplica desde el tamaño de un ladrillo, ¿no? Hasta el tamaño de una columna, de una trave, de todo el sistema de objetos que componen esta planta arquitectónica o esta fachada que empieza a verse sus primeros trazos para convertirse en esto. No es cualquier cosa. Estamos hablando de los griegos. Y desde allí es de donde se inspira el propio Leonardo para hacer sus cosas. En el Renacimiento dices que esta capacidad de racionalización científica y artística de los griegos, yo lo retomo en el Renacimiento porque quiero poner en valor la capacidad de pensar y de reflexionar, pero también de transformar el mundo, porque acabamos de descubrir, no yo, Leonardo, sino Cristóbal Colón descubrió América y le llamaron el Nuevo Mundo. Y eso provocó un cambio, una visión del mundo totalmente distinta. Y por eso es que el propio Leonardo termina haciendo esto. Es un creer otra vez en el hombre mismo y su relación con la naturaleza, donde la naturaleza, vamos a ponerlo así, está representado por el círculo y la parte racional del hombre por el cuadrado, pero esa relación armónica entre el cuadrado y el círculo lo lleva a la modulación también en sección áurea, ¿sí? En la del nautilo que vimos y cómo se traduce esa relación de cuadrados y rectángulos, él lo aplica en el diseño de esta figura humana.
pero es una propuesta de Vitruvio, por eso le llama el hombre vitruviano, ¿sí? Se le conoce, ¿sí? Porque Vitruvio traslada los conocimientos de los griegos y el conocimiento de la modulación, ¿no? De la proporción aplicada por los griegos, y donde él se hace el reto de quererlo aplicar a la figura humana, y el único que fue capaz de demostrarlo y convertirlo en poesía, en arte. No solo lo aplicó de forma científica, sino artística, y lo convirtió en esto. No podemos dejar de hablar de Piaget, ¿sí? Porque cuando yo les hablo de la dimensión psicopedagógica y hablo de etapas de desarrollo mental, cognitivo, creativo, es desde Piaget donde el sistema modular se apoya, pero porque está atendiéndose eso, ¿sí? Las etapas de desarrollo del ser humano, pero también pone en juego los procesos de transformación morfogenética, porque es el primero que habla de morfogénesis biológica o de morfogénesis mental, por ejemplo. Cuando habla de epistemología genética, es capaz de generar y regenerar formas biológicas, formas sociales, formas mentales, formas físicas. Y entonces el fundador precisamente de la epistemología genética, que es capaz de generar y regenerar formas, y la mejor representación de esto casualmente es en el arte, con un dibujo de Escher. Cómo del espacio bidimensional pasa al tridimensional y cómo esas formas se transforman permanentemente. Está hablando de cambio, de transformación, pero también de los distintos ambientes, estructuras, espacios, lugares por donde esas formas recorren ese ambiente, ese espacio. Diseño puro. Y el pensamiento rizomático pues está mejor representado por sus autores, desde el lado epistemológico, Deleuze y Guattari, dijeron la música puede ser representada de forma rizomática, y el lenguaje de la música contemporánea es con una partitura como esta. Ya no es con las notas musicales clásicas, sino son rizomas, pero reflejados en un cuaderno pautado para expresar el orden y el caos. Y entonces podemos hablar de música concreta, música aleatoria, música abstracta, electrónica. Como tengo muy poco tiempo, nada más es para tratar de resumir. Hablé mucho de pensamiento complejo y casualmente me van a decir, ¿por qué habla de pensamiento complejo y se refiere al yin yang? Pues es que el propio Morán, en su libro de introducción al pensamiento complejo, pone como un referente importante al yin yang. ¿Por qué? Porque habla de estas categorías, de estos principios de la complejidad, de lo dialógico, lo recursivo y lo logramático, donde el todo está en las partes y la parte está en el todo. Eso ya lo expliqué. Pero que está el pensamiento genético, la epistemología genética de Piaget, ¿no?, aplicado aquí en lo recursivo, que está generándose y regenerándose permanentemente el conocimiento. Y es dialógico porque esta relación entre ciencia y arte una depende del otro, que tiene una relativa autonomía, pero uno se genera al otro. Es una unidualidad, dice Morán. Obviamente pues, está inspirado en el Tao, ¿sí?, el camino de la vida y la virtud, y esa visión múltiple, compleja, disciplinaria que aparece ya desde la iconografía china, ¿sí?, pues habla de los múltiples paradigmas. El pensamiento complejo es un paradigma de paradigmas, y por eso cito aquí a todos los paradigmas que podemos poner en juego. Pero por el lado de la innovación, lo relevante es esto, ¿no?, el estudio, la intuición, la creación, experimentación,
y la innovación propiamente dicha. Y otro ejemplo, porque es que nos pone ejemplos muy antiguos, no, pues una arquitecta famosa, ahora que vamos a incorporar la perspectiva de género para que no me digan que no. Aquí está Zaha Hadid, una arquitecta famosa, ¿sí?, que con su obra se plantea aplicar el pensamiento complejo desde el deconstructivismo, pero inspirado en los constructivistas. Cualquier parecido con pensamiento complejo es mera coincidencia. ¿Cómo construyo y deconstruyo a la vez? Pues haciendo una obra deconstructivista, y su deconstructivismo permite diseñar un nuevo tipo de par de zapatos, un nuevo tipo de jarrón, un nuevo tipo de silla, un nuevo tipo de sala para comer, de estancia para comer, o un edificio con esta complejidad, que contiene todo ese sistema de objetos que fueron diseñados a partir del pensamiento complejo. No se puede concebir, por eso les hablo de visión del mundo. ¿Cómo voy a concebir soluciones complejas si no estoy viendo las cosas desde la complejidad misma? ¿Cómo puedo atender la problemática compleja del planeta si no es desde el pensamiento complejo? Claro, ella está instalada desde los niveles de ingreso más altos, los que son capaces de pagar este tipo de arquitectura, pero también los pobres tienen derecho a tener un tipo de arquitectura si nosotros, con esta misma manera de pensar, solucionamos los problemas de la vida cotidiana, de la gente de escasos recursos, o de los pueblos originarios, de los indígenas, de los más desfavorecidos. ¿Por qué ellos no? Cuando también su visión del mundo era igual de compleja. Por eso abrí con el códice prehispánico, ¿no?, del proyecto de futuro, de ir a conquistar un territorio, a instalarse en una isla con una águila devorándose una serpiente, y capaz de imaginar y proyectar un futuro como la Ciudad de México, Tenochtitlan y todo lo más que ya les expliqué. Pues lo dejo hasta aquí, hay mucho más, pero creo que con esto ya queda para poder dar pie a las pláticas, conversación con ustedes, dudas, preguntas. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Justamente pasamos a la ronda de comentarios. Por supuesto, son bienvenidos. Invito también a las y los docentes a opinar, por supuesto. Tengo una del Facebook que quiero iniciar con ella, ¿sí? Moisés Contreras pregunta: buenas tardes, soy del turno vespertino y directamente en su experiencia, ¿qué ventajas le ve al sistema modular dentro de la carrera de arquitectura? ¿Y cree que la arquitectura pueda llegar a mejorar al medio ambiente? En otra universidad un profesor me dijo, abre comillas, no se preocupe por no aprender muy bien en la escuela, ya que en el campo laboral se aprende todo. Pero, cierra comillas, siento que en el sistema modular es diferente, aprenderé desde la universidad para prepararme, ya que aquí sí es práctica y teoría de la mano. Primer comentario. Abrimos, si ustedes tienen comentarios. Sí, por favor, Marta. Y ahora, sí, Marta. Ahí hay otros, a Leo. Marta, sí. Hola, soy Marta. Yo tengo un comentario que creo muy fielmente, esto sobre, no lo había visto desde esa perspectiva, sobre el arte y la ciencia, y se mezcla y pues vaya, sale el diseño. No lo había visto desde esa perspectiva, pero creo que es algo muy valioso, porque justamente creo que es un área un poco infravalorada y sobre todo no se le da como la atención o no lo valoran como deberían, y más que nada siento que tiene muchísimas cosas que explotarle. Y pues en cuestión sobre el sistema modular, creo que igual, o sea, haciendo un poco de relación con el comentario que acaban de decir en el turno vespertino, creo que aquí se nos está enseñando bastante bien el cómo poder abarcar varias áreas, varias divisiones, y como
poderle sacar el máximo provecho sin poderle, digo, sin excluir nada, al contrario, poderlo mezclar. Entonces creo que justo desde esta perspectiva sobre la epistemología, el diseño, etcétera, creo que fue algo que como que me cambió el panorama un poco. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a, bueno, dos cosas. Una es respecto a lo que mencionó acerca de Piaget, ¿no? Que el modelo de la UAM está inspirado como en los trabajos de él, pero me gustaría saber por qué en las lecturas básicas no vienen, por lo menos lo que hemos revisado hasta ahora, no viene ninguna lectura acerca de Piaget o cómo relacionas eso con el sistema modular. Y también, bueno, me pareció muy interesante lo de el esquema que había puesto de cómo es el sistema modular, porque hasta me parece como un poco como si hicieras un esquema de cómo es el pensamiento en el cerebro, ¿no? Pero bueno, esa es mi pregunta y mi comentario, de cómo podríamos incluirlo de Piaget en las lecturas. Sí. Bueno, buenas tardes. Y bueno, es un comentario y una duda. El hecho de que el diseño esté relacionado de esta forma tan increíble con el sistema modular, la verdad es de que sí me da otra perspectiva de cómo ver a mi carrera. Yo voy para diseño industrial, entonces sí me abrió un gran panorama, pero también me creó una duda. Yo hace unos cuantos meses estoy estudiando ingeniería mecatrónica, entonces me surgió la duda de que el sistema modular también puede ser apto para alguna ingeniería, por ejemplo mecatrónica. Ese sería mi comentario, gracias. Sí, justo de la última pregunta me arranco, porque desde luego, de acuerdo a lo que acabo de explicar, desde cualquier campo disciplinario, ¿sí? Entre más referentes científicos emplees para la solución de un objeto, de diseño, mejor, porque es precisamente desde esta visión múltiple desde donde se producen los cambios y las transformaciones, o diría el propio Aristóteles o el mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Es la capacidad de innovar, de inventar a través del pensamiento creativo, y es creativo porque echa mano de todos los recursos de la ciencia y del arte para solucionar un problema. Y entonces, sin los celulares o las computadoras, sin la mecatrónica, a lo mejor no podríamos tener nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Y esos son los nuevos campos de conocimiento científico y tecnológico que se aplican en la época contemporánea. Claro, Leonardo pues hubiera estado feliz de tener todo esto en sus manos, ¿no? Pero no, más bien él fue el que puso las primeras bases de cómo pensar aplicando este tipo de conocimiento, ¿no? Esta forma de abordar los problemas, por eso lo retomo, porque es clave para poder entender, porque después del Renacimiento se empezó a fragmentar el conocimiento, cuando ese era el momento de clímax y la mejor representación en un individuo de cómo juntar ambas cosas, ¿no? Y a lo largo de la historia se fue pulverizando el conocimiento, se fueron creando muchas disciplinas científicas que separaron el conocimiento y no regresaban, cuando aquí de lo que se trata no es tenerle miedo a la especialización o al conocimiento disciplinario, sino cómo integrarlo al otro campo de conocimiento que es el real, el que nunca debió haber sido separado, porque se vuelve forma de pensar, de visión del mundo. Si yo veo la realidad fragmentada, pues entonces veo todo por pedacitos, no acabo de conectar nada con nada, porque nada más lo quiero ver desde el ombligo del mundo, ¿no? Mi disciplina, ¿no? Cuando es multi, inter y transdisciplinario el asunto, ¿sí? ¿Por qué Piaget no aparece? Pues yo también me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Sí? Y en el documento afortunadamente ahí está, y dices, bueno, pues los más papistas que los papas, como yo, ¿sí? Pues digo, por lo menos me refiero al documento Xochimilco y a ver, díganme que no,
porque ahí está Piaget y es el pilar a partir de donde se desprende todo el modelo. No se puede entender este modelo educativo sin Piaget, ¿sí? Pero casualmente incursionó en muchos más campos, ¿no? Porque también él tenía un pensamiento parecido, así de complejo, por eso le entró por el lado de la epistemología, pero eso no quiere decir que no haya tocado aspectos de sociología o de biología, por ejemplo. Tiene un libro que se llama Biología y Conocimiento, desde donde se inspiraron los médicos que hicieron este modelo, casualmente. Pero solo los que hemos profundizado en Piaget nos damos cuenta que es una lectura obligatoria, pero no solo de ustedes como estudiantes, sino de los profesores también. Pero también tendrían que aprender de la epistemología genética, que es el pilar del pensamiento complejo, porque no se puede entender a Morán sin Piaget, ¿sí? Y mucho menos a Rolando García, que son los que sirven como referentes, sobre todo Rolando García, para hablar en el sistema modular como sistema complejo. Pero casualmente Rolando García trabajó con Piaget, ¿me explico? Pero si uno se mete a la epistemología genética no acaba de entender que hay una morfogenética, o sea, ni siquiera él escribió sobre morfogénesis. Hay otro autor, por eso se quedó pendiente de mi exposición, me iba a referir a él, de René Thom, que incursiona sobre la teoría del caos, por ejemplo, de la teoría de los fractales, la teoría de los extraños atractores. Es físico, matemático, pero es el primero que plantea el tema de la morfogénesis con todas sus letras para hablar de formas espaciales, por eso hablé de espacio. Pero formas espaciales, visto desde Lefebvre, es multidimensional y es multitemporal. Entonces hay muchos autores que sí tendrían que verse, pero que de pronto sí resulta difícil para que sea en un solo trimestre. Por eso yo sostengo que no es en un solo trimestre para bombardearlos de toda una cantidad de información que de pronto terminen bloqueándolos, porque esto es anti-Piaget, ¿no? ¿Sí? Sino que debe ser el TID en todos los trimestres, y entonces sí, paso a paso, según las etapas de desarrollo cognitivo, etapas de desarrollo mental, les vamos dando a conocer todos estos autores de manera correcta y adecuada, ¿no? Por eso sostenemos, el secreto son las guías modulares, pero debe atender objetivos de proceso, porque es Piaget y es Vygotsky, ¿sí? Porque atienden las etapas de desarrollo mental, cognitivo, creativo, racional, científico, etcétera. Sin ellos no hay manera, por eso la dimensión psicopedagógica es la deuda que tenemos en esta UAM. Después de 50 años se habla muy poco de la dimensión psicopedagógica, porque es esto. Y la formación de profesores sería obligatoria aprendiendo esto. Entonces desde allí, ¿no? Y la otra pregunta que era, pues obviamente toda la exposición iba en ese sentido, ¿no? Si en la arquitectura se puede aplicar el sistema modular, desde luego, yo lo llevo hasta sus últimas consecuencias, soy profesor de arquitectura, pero siempre busco puentes con los otros campos disciplinarios, y que sí, gracias a esta relación con la teoría y la práctica, pues nos permite, por eso también sigue siendo válido Piaget, porque el primero que plantea los objetos de transformación, no como tal con ese nombre, pero él le llamó esquemas de acción, y era a partir de la solución de problemas de la realidad, o proyectos, dirían ahora con los libros de texto de primaria. Los textos de primaria son Piaget. O sea, resulta que ahora ya están aprendiendo pensamiento complejo, epistemología genética, en la primaria. ¿Sí? Y aunque pongan allí unos, les impidan a los compañeros de Chihuahua, a los estudiantes infantes de Chihuahua, de Durango, pues es una infamia. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar es muy distinta a la que les quieren imponer, que se trata de liberar su pensamiento. Claro, ahí hay otra carta bajo la mesa, se habla muy poco o más bien nada de nuestro modelo educativo, que también está Freire ahí atrás, ¿sí?
porque es educación como práctica de la libertad lo que está buscando. Es pedagogía del oprimido, Paulo Freire. Si no se lee eso por parte de nuestros profesores, no hay manera. Pero ustedes como estudiantes también, porque también yo se los digo a mis alumnos de posgrado, ¿sí? Ustedes mañana van a dar clases, pero si no leen a Freire, pues entonces ¿desde qué postura pedagógica van a impartir clases? Si no leen a Piaget o a Vygotsky menos, o a Ausubel. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es liberarse, liberar al pensamiento del estudiante, pero el liberar el pensamiento del estudiante es liberar el pensamiento del profesor, casualmente. No hay manera de escaparse uno del otro, es otra vez hay una relación dialógica entre estudiante y profesor. Entonces desde ahí es la preocupación, ¿no?, de mantener esta visión del mundo. Hay otro comentario en el Facebook de Itzel Vázquez que dice: hola, buenas tardes, ¿cómo diseño juega un papel en la economía si también está relacionado a las artes? Así lo leo. Y bueno, hay un comentario, Josefina, por favor, si hubiese alguien más. Gracias. Me siento abrumada. Soy profesora, ¿no? Entonces mi comentario es como profesora, apasionada del sistema modular, encantada de todo lo que has dicho. Me parece que el arte es la síntesis del conocimiento y que tu presentación es artística, pero sí, no sé si sabes que hubo una polémica entre Piaget y Chomsky y ganó Chomsky, y de ahí viene toda la inteligencia artificial. Y entonces, porque yo pongo a Piaget en mi bibliografía, yo explico la adquisición del conocimiento y el objeto de transformación, que es tanto el que piensa como aquello que se convierte en objeto y se transforma, porque es pensar para algo, ¿no? Yo parto de la semiótica, esa es mi disciplina y entonces, por ejemplo, la de Peirce es 1, 2, 3, entonces yo creo que aquí falta el tercero, en tanto que la UAM Xochimilco tenemos 3 divisiones, pero más allá de las divisiones hay ciencias biológicas y la salud, y hay ciencias sociales, y hay otras ciencias que son y hay artes, ¿sí? Pero ahí se queda en medio las humanidades, y las humanidades sería el tercero, ¿sí? Porque fue la polémica de Chomsky y Piaget, fue en eso quien habla y ¿no? O sea, quiero decir que Piaget busca el pensamiento científico, pero no el humanístico, él como que lo desprecia como protocientífico, que esa es una idea de la tradición de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí reivindico el valor de las humanidades, en tanto ahí está la comunicación y la psicología, que son creo que las 2 carreras de mayor ingreso, no, ni más ni menos. Y curiosamente en el TID no hay psicólogos que se preocupen cuando se preocuparon en algún momento, ¿no? Entonces, mi ausencia, mi llamada de atención es la cuestión de la humanidad. Claro, somos humanos porque seguimos reglas, porque somos sociales, porque no somos animales, ¿no? Renacimiento, recuperación. Entonces ahí también voy hacia la importancia de la historia, ¿no? Y yo cada trimestre replanteo mi plan docente. Yo no ando detrás de una guía para todos igual, es una guía, ¿sí? Que es un segundo nivel, que es el programa apropiado, la guía, pero lo que importa es el plan docente, lo que uno presenta a los alumnos, ¿sí? Entonces mi plan docente, yo siempre, con programa o sin programa, incluyo la historia, porque no se puede entender el presente si no se estudia el pasado para ver qué es lo que queremos en el futuro, ¿no? Y eso pertenece a las humanidades, la filosofía. Y ahí yo a Piaget le tengo porque como lingüista, él proponía una educación elitista, de alguna manera. El que no hubiera tenido la fortuna de como niño hacer esto y esto en tal etapa, entonces tendría que venir una educación compensatoria, así la llamó. Mientras Chomsky es demócrata en el sentido que la lengua la usamos todos y cada quien hace con ella de su lengua un saco, como diría Quevedo, ¿no? Entonces, esta otra parte de las humanidades
me parece como muy importante, porque a lo mejor está en el ojito del Tai Chi, del I Ching, ahí está. Y tú lo has dicho, ¿no? El Renacimiento, Leonardo, y entonces cómo la historia hizo que las disciplinas se separaran y ya no se hablaran. Y entonces entonces fue Morán el que dijo, no, todas las disciplinas, etcétera, etcétera. Entonces estamos en el tronco interdivisional, buscando la intertransdisciplina. Yo digo desde que de la fundación nomás ven los nombres de las carreras, no es veterinaria, sino que es veterinaria y zootecnia. O sea, todas las carreras son trans, pero luego la costumbre, el hábito, eso es de la semiótica de Peirce, los malos hábitos solo se quitan con buenos hábitos, ¿no? De separar y de que el otro es enemigo. Y entonces por culpa del otro, ¿sí? Siempre hay los malos y siempre los buenos somos nosotros, ¿no? Entonces, y eso es la ética. Entonces yo reivindico a Villoro, ¿no? Este trimestre dije a mis alumnos, porque yo llego y les presento un libro, miren, esto es un libro. Así estudiábamos, hay unos bonitos, hay otros feos, son libros, no como me dijo una vez una alumna, ¿dónde? En la fotocopia. ¿Cuál fotocopia? La que no se puede leer, ¿no? Entonces, lo primero, el autor. Llevamos una ronda de hacer preguntas entre profesores, preguntas a los textos. Mi primera pregunta es, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo publicó? ¿Dónde? Todo eso que viene de las humanidades, porque estamos en Xochimilco nomás para hacer tripartita y equipo. Pero te felicito y me agradezco tener estos compañeros como Hugo Boites, que acaba de escribir un artículo fuera de serie, ¿no? Que tendríamos que leer todos. Gracias. Gracias, Josefina. Tenemos uno del Facebook y tú me dices, José Luis, ¿sí? Sí. Moisés Contreras te pregunta, muchos ven a la inteligencia artificial como una amenaza, pero ¿qué beneficios le ve? Si quieres cerramos con la de Sergey. Sergey, por favor. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una observación nada más interesante. Me gustó mucho la presentación. Al rato voy a verme con un profesor que es de las escuelas normales rurales y en donde me han invitado a tratar de dar una plática sobre el sistema modular para justamente tratar de ayudar a estos profesores a integrar sus planes de estudio con esta nueva ola del nuevo programa educativo nacional. Y es de relevancia ver cómo hay direcciones encontradas en las políticas educativas nacionales y en la política educativa que se intenta implementar en la UAM o que está en lucha dentro de la UAM Xochimilco, ¿no? Por un lado, tenemos ya una respuesta a nivel nacional que intenta transformar el sistema educativo hacia un sistema más cercano a lo modular. Y por otro lado, dentro de la UAM hay una tendencia muy fuerte a imponer el conocimiento disciplinar y a ir llenando de talleres, cursos y elementos extra que llegan a romper el trabajo que se hace en el aula y llegan a romper la dinámica que construye el profesor para impartir el módulo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo aquí en la UAM para defender nuestro sistema nato, nuestro sistema modular y poder empezar a romper esta inercia? Porque los alumnos vienen impulsando esta necesidad de regresar a lo disciplinar. Y cuando uno les habla y les dice, me decía una alumna el otro día, mi consejero está muy trucha porque nos van a poner ya un taller, va a luchar por un taller de estadística. Y yo le decía, no, pero es que, momento, cuidado con lo que están pidiendo, porque lo que están pidiendo es romper el sistema modular. Creo que desde mi perspectiva lo que se tiene que hacer es poner de acuerdo a los profesores a que se sienten a trabajar ellos en equipo, a que apliquen ellos el sistema modular en el trabajo docente y decidan a qué nivel de qué carrera el alumno debe cubrir ciertos conocimientos de estadística y que eso se integre a los trabajos de investigación y al plan docente, ¿no? Nada más.
Sí, bueno, justo por eso voy a apagar mi celular. Digamos que lo que tú planteas, ¿no? Hay que tratar de ir a los orígenes del modelo, porque ahí está la esencia, o sea, sigue siendo pensamiento, pero también epistemología genética de Piaget, en los términos de que lo esencial del modelo está allí, ¿no? En entender esta capacidad de entender el que las disciplinas del modelo tradicional, del conocimiento fragmentado, ¿sí?, tiende a simplificar la realidad, a pulverizarla. Por eso se habló desde el principio de que no habría materias, porque era apostarle a romper con esa lógica del pensamiento fragmentado para que fuera de integración. Lo que avanza el pensamiento complejo es precisamente a romper esas barreras, ¿no? Incluso por lo que dice la profesora, ¿no?, el debate entre Piaget y supone que no es que no tengan razón uno y el otro, ¿no?, sino que se complementan, ¿no? Y entonces pensamiento complejo es de inclusión, no de separación o de exclusión. Y entonces por eso les decía, hay una cuota de racionalidad e irracionalidad que reconoce el pensamiento complejo. El problema no es tapar el sol con un dedo, o desde la lógica de la exclusión, o es uno o es el otro, sino que son los dos, y que ahí es donde nosotros tendríamos que ir combatiendo según los pesos específicos para lograr un equilibrio armónico entre ambos. Por eso el tema del yin-yang se coloca como una mejor representación de ese equilibrio armónico. Claro, por eso es dinámico, porque va uno generando al otro, va ahora sí que de lo poco a lo intenso, digámoslo así, pero que después aparece el otro. O sea, en fin, a lo que voy con esto es que uno genera al otro, uno se complementa con el otro, y entonces al final de cuentas es la realidad misma, ¿sí? No es de exclusión para anular al otro, sino reconocer que existe eso, ¿no? Pero que hay que saber cómo trabajarlo, cómo ponderarlo, para que lo que al final de cuentas de lo que se trata es de transformar la realidad, de resolver problemas. No se trata de decir quién tiene la verdad y quién está en lo falso, ¿no? Sino que se trata de reconocer la cuota de verdad de uno y la cuota de verdad del otro, o la cuota de falsedad de uno y la del otro. Así es el conocimiento científico. Y entonces, más humano que eso ya no se puede, porque estamos metidos permanentemente en esa contradicción, ¿no? Y esa contradicción es reconocer que eso es lo que nos permite cambiar, transformar nuestra propia mente, porque en un momento dado estuvimos con mayores elementos de falsedad sobre algo que de pronto, en base al conocimiento, voy reconociendo lo verdadero de eso, de lo falso. Entonces, si es pensamiento filosófico, es auténticamente humanístico, por eso hablo de visión del mundo antes que otra cosa, ¿no?, de cosmovisión. Se tendría que enseñar, de hecho en el fondo, para mí el TID es filosofía, se trata de cambiarles la visión del mundo, y qué bueno que algunos compañeros dicen, bueno, ya me cambió la visión del mundo a partir de esto, ¿no?, ¿sí?, de esta exposición. Si eso les ayudó, pues les agradezco yo también que me lo hagan saber, porque se trata de eso, de cómo ayudarles a entender que no es que estemos mal, sino entender mejor la realidad y cómo a enfrentarla. Pero a lo mejor suena muy abrumador hablar de pensamiento complejo, pero el pensamiento complejo no es complicado, ¿sí? Por eso también decimos, es reconocer el orden dentro del caos, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que por muy caótico que parezca, ¿no?, siempre va a haber una porción de orden, o aprender a desordenar el orden, ¿no? No por muy ordenado que esté, no exista una cuota de desorden, porque hay que desordenar, y eso es lo que hace toda la ciencia y es lo que hace todo el arte, tiene que criticar. Aquí decimos pensamiento crítico, y si no criticamos, no hay manera de avanzar en el conocimiento.
Y es desde allí, si retomamos el tema de la inteligencia artificial, que era una de las preguntas, ¿no? Pues es también, ¿no? O sea, ni es falso ni es verdadero, hay que reconocer la cuota de sus aportes como una herramienta, pero tampoco se trata de apostarle todo a eso, ¿no? Porque eso no sustituye la inteligencia humana, ¿no? Sino es un complemento de ella, ¿no? Y si no nos atrevemos a criticar los resultados de lo que ésta es capaz de generar, no se va a poder ni siquiera, digamos, utilizar de manera correcta hasta la inteligencia artificial, ¿sí? Porque va a estar limitada de acuerdo a lo que nosotros le ordenemos que nos resuelva. Pero no es apostar a lo que ella nos entregue como para que ahora me sustituya a mí, ¿no? Simplemente es una herramienta más, ¿no? Y además funciona muy parecido a Piaget, ¿no? O sea, es capaz de generar y regenerar el conocimiento, por eso se volvió inteligente, ¿no? ¿Sí? Pero es una inteligencia, como bien su nombre, es artificial, o sea, sí funciona muy cercano a cómo funciona el cerebro, pero no sustituye al cerebro porque no tiene emociones, no tiene conciencia, ¿sí? O sea, no tiene esa cuota de irrealidad, esa cuota de azar, esa cuota de la incertidumbre, ¿sí? Que eso es lo que motiva el cambio y la transformación precisamente, y eso es la parte emocional, la parte psicológica, ¿no? ¿Sí? Pero que desde luego, obviamente, pues al final de cuentas es eso, ¿no? Pareciera ser que no, que el planteamiento no es humanista, es más humano que todo, antes que otra cosa, porque yo incluso se lo digo a mis compañeros estudiantes, ¿no? Pueden hasta no dedicarse al campo de la arquitectura, lo que me importa es que aprendan a pensar, y que a pensar de la manera que se lo estoy proponiendo. Y si ya lo tienen, si ya lo saben, si ya se lo apropiaron, pues no importa que terminen dedicándose a otra cosa, porque van a saber resolver problemas, que ese es lo esencial de nuestros egresados. Por eso digo, a pesar de todas las contradicciones que tenemos, ¿no? Que nos quejamos de que algunos están hasta abandonando el modelo y están volviendo disciplinaria la formación de nuestras carreras, ¿no? O licenciaturas, siempre prevalece ese ADN, esa parte genética, por eso hablamos de ADN, ¿no? La genética ya la tienen porque el TIT ya la ofrece. Y si esa genética es capaz de generar y de regenerar bajo esa lógica del ADN, es la garantía de sobrevivencia, dentro y fuera de la universidad. Por eso les digo, pueden hasta dedicarse a otra cosa de lo que tenían pensado. ¿Por qué? Porque ya tienen esa visión. Y bueno, la pregunta de la economía, ¿no? O sea, pues tiene mucho que ver, porque desde luego es otra vez pensamiento complejo, pero aplicado a la economía supone entender que también para poder administrar bien económicamente un país, ¿no? Pues pasa por la planeación otra vez. Si no tenemos un proyecto de futuro para mejorar la calidad de vida de los habitantes, desde el punto de vista económico, ¿qué tendríamos que hacer en términos de planeación para poder modificar las condiciones de desigualdad o de pobreza? ¿No eso será un proyecto económico con un sentido auténticamente social contra otro de apropiación por una élite, por un grupo oligárquico que controla la economía, que no le importa no solo su país, sino el planeta todo, que busca la acumulación de la riqueza por encima de todo, así destruye el planeta mismo? ¿Eso no es economía? Si lo ponemos en términos de diseño, ¿cómo modificamos eso como proyecto de futuro? La visión de la sustentabilidad en términos económicos es eso. ¿Qué apostamos para que las generaciones futuras puedan sobrevivir? Utilizando bien los recursos materiales, humanos.
pero que no vayan en contra de la vida en este planeta. No solo de la especie humana, sino de los vegetales, los animales. Entonces, desde luego que sí, y que se vuelve también un proyecto político, que se vuelve un proyecto social. Entonces, sociales está todo el tiempo aquí, o sea, la preocupación cuando hablamos de problemas socialmente relevantes es eso. Nada más que nuestra visión antropocéntrica nos hace pensar que somos solo los humanos los que importan en este planeta, sino también está la otra parte de la porción viva del planeta, especies vegetales y animales que también forman parte de, y cuando se rompe el equilibrio ecosistémico, ¿no? Pues también se rompe el equilibrio económico. Porque desde luego hace que se distribuya estos recursos materiales y humanos de forma desequilibrada. En fin, creo yo que por eso ponemos en el centro, a lo mejor es muy pretencioso poner en el centro al diseño y la planeación, pero creo que hace sentido si lo ponemos así en términos de futuro, de proyectos, ¿sí? Capaz de imaginar un futuro mejor, es diseñar. Pero ¿cómo ponemos la ciencia en manos de esa imaginación para transformar esa realidad? Bueno, José Luis, pues ha sido realmente interesante este intercambio. ¿No se escucha? Ya, sí, gracias. Agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, porque además has tocado temas no solo para la docencia, sino también un tema que ahora estamos abordando es la guía modular, qué hacer con esa dimensión, y por supuesto recuperar lecturas básicas fundacionales que algunas veces quedan, bueno, no necesariamente en primera plana. Así que bueno, muchas gracias. Seguramente fue enriquecedor para ustedes escuchar una perspectiva. Claro, ustedes pueden ver que cada vez las conferencias incluyen más elementos de abstracción, mucho más elementos que no son necesariamente de inmediatez, así que bueno, es importante que también ustedes vayan observando la manera en que el TID avanza, y ustedes también pueden comprender cada vez más elementos de mayor sofisticación. Así que muchísimas gracias, José Luis. Agradezco a ustedes, por favor pido un nuevo aplauso para nuestro invitado. Bueno, invitarles para la charla de la tarde sobre el proyecto político de México. 4 personas estarán intercambiando sobre eso. Y bueno, nos vemos todavía la siguiente semana. Tenemos actividades de miércoles del TID y ojalá nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Gracias, Luis.